Entonces, estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? La del enunciado. Díganme que sí. Sí. Ya, bacán. Entonces, chiquillos, vamos a hacer el auxiliar número 10, que vamos a seguir viendo medios continuos y en verdad estamos estudiando acuerdos. Y bueno, el primer problema es como la segunda parte de uno de los problemas que vino en la clase pasada auxiliar, que era también el cortito, que es para, bueno, terminar de entender que cuando uno excita un modo de la fuerza, cuando uno excita algo, excita al final los modos que están relacionados con la excitación que uno está poniendo. ¿Prefieren que parte con la P2 mejor? ¿Sí? ¿No es más larga? Aunque la P2, sí, la P2 les puede servir más para la tarea. Ya, bueno, en fin. Esa sería la P1, y la P2 en verdad un problema donde vamos a tener un sistema finito, que es el que está acá abajito, donde vamos a tener unas cuerdas que tienen de cierto segmento una cierta densidad, y al medio va a tener otra densidad. Entonces la gracia es que uno va a poder como estudiar las soluciones de cada una de las partes y empezar como a construir ciertas relaciones. Como que la gracia es que podamos encontrar esta relación que está aquí. Aplicando, ¿cómo se llama esto? Condiciones de frontera y también condiciones de borde. Entonces, ustedes decían, alguien quería hacer la P2 primero, pero si quieren puedo partir con la P1. Ahí. Póngala ahí P1, P2, escríbanlo ahí en el chat, a ver cuál empieza. Ya, P2, P2. Ya, hay foro. Ya, entonces voy a empezar con la P2. Entonces, voy a sacar mi papelito. Ahora hice como el auxiliar con un papel. No tuve tiempo de hacerlo en mi tablet. Pero mejor. Pues ahora va a pasar la tablet. Entonces, ya. Entonces, voy a poner aquí P2. Entonces, como les contaba, vamos a tener un acuerdo de largo L con sección T y que está formada por tres pedazos. Entonces vamos a tener dos pedacitos que tienen la misma densidad y un pedacito que está entre medio que va a tener una densidad distinta. El largo de la corta es L, tiene tensión T, y vamos a poner coordenadas. Entonces acá va a ser igual a 0, sería epsilon menos epsilon menos L medios y L medios. Este problema igual se puede hacer considerando todo desde 0, pero igual es mejor hacerlo así porque queda un poco más simétrica la ecuación. También vamos a considerar que la masa de los segmentos que están en amarillo va a ser M0 y del segmento que está en celeste va a ser E. ¿Ya? Muy cool. Entonces, lo primero que nos preguntan es proponer una solución general para cada uno de los trozos. Como considerando que estamos teniendo soluciones armónicas, que su parte temporal va a ser una exponencial. Pero en verdad lo que nos importa cuando nosotros queremos como poner estas condiciones es la parte espacial. Aquí me refiero que no sé que, bueno, vamos a tener ecuaciones de onda que van a ser E y WT por una suma de coseno y seno. Entonces acá sería, por ejemplo, A coseno de KX más B seno de K. Eso sería como de forma general una ecuación de onda para una cuerda común y corriente, pero como tenemos tres pedazos de cuerda, vamos a tener que, para cada uno, hay que escribirle la ecuación. Entonces, vamos a escribir la ecuación de I1, que sería la de este pedazo de la cuerda, es I2
este pedazo de la cuerda, y C, que va a ser la del medio, la central. Entonces, usando como lo que acabo de escribir, la parte temporal da lo mismo, porque todas van a ser iguales. Y hay que ponerle constantes. A1, coseno de K1 más B1 seno de K1. Y 2 T va a ser exactamente lo mismo, pero hay que ponerle constantes distintas porque se podría decir que es otra cuerda distinta. Coseno de K2X más 2 seno de K2X. Y del centro, como T, sería IWT a centro de K centro X más de centro de seno de KCX. Y ahí tendríamos escrita de forma general cada una de las ecuaciones de onda para cada uno de los pedacitos de la cuerda. ¿Sí? Una acotación importante es que como I1 y I2, que son los pedazos de cuerda amarillos, tienen la misma densidad, eso implica, y bueno, la misma tensión y las mismas masas, eso implica que la constante K, el número de onda para cada uno de esos pedacitos va a ser exactamente igual. Entonces lo voy a escribir aquí, como los trozos amarillos tienen misma densidad, y masa. Eso implica el tiro que K1 es igual a K2 y vamos a poner que esto es igual a K. ¿Bien? Yo lo escribí en forma general acá porque puede pasar que, no sé, justamente este pedacito sea distinto al otro. Entonces, inicialmente uno tiene que escribirla de forma así, y luego después uno se pone más específico y empieza a decir, no, en verdad estas dos cosas tienen que ser iguales para que se cumpla. Entonces, escribiéndolas de nuevo. Ahora solamente voy a escribir la parte espacial porque si se dan cuenta la parte temporal no juega como un rol muy importante en la dinámica, o al menos en este primer no va a jugar un rol muy importante. Y nos daría coseno de X, me faltaron los 1. Ahí vamos. X más B1 seno de KX y 2 a 2 coseno de KX más B2 seno de KX. Y en la del centro, bueno, no le pasa nada, porque eso sí o sí va a tener K distinto. Entonces, lo escribimos como más de C seno de K. Ya está. Esa era la parte A. No había mucho más que hacer porque no tenemos más condiciones y nos piden en verdad las soluciones generales. Entonces, sí o sí, cuando tenga que escribir cosas a pedazos, pónganle una amplitud y fíjense bien en los casos, que pueden hacer que sean iguales en ciertos tramos o no. Entonces, vamos para la parte. La parte dice, como dándole unos condiciones de borde fijo para el acuerdo en los extremos, tenemos que reescribir las ecuaciones de las soluciones I1 e I2. Entonces, dado que tenemos bordes fijos, veamos cómo van a quedar reescritas estas ecuaciones. Y luego, dado que queremos que epsilon sea pequeño, o que tienda a cero, vamos a hacer que la solución que va a tener la ecuación de onda en el centro tiene que tener un máximo en cero. Eso significa que va a tener una función par y queremos ver entonces cómo reescribir IC dado esa condición. Eso lo vamos a ver después. Primero centrémonos aplicando las condiciones de borde. Entonces, ¿cómo haríamos lo de las condiciones de borde? Bueno, tenemos que decir que I1 en el borde tiene que ser igual a 0.
Y bueno, y 2 en su borde también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, al escribir esto sería A1 coseno de kx, pero acá sería L partido en 2. Le voy a poner así, menos L partido en 2 más B1 seno de K menos L medio igual a 0. Y la otra sería A2 coseno de K L medios más B2 seno de K L medios igual a 0. Y bueno, de aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Yo lo que quería sería, bueno, primero sacar como lo menos de esta que está aquí, y verlo un poquito más bonita. Ponerlo ahí. Sería, bueno, ese menos con el coseno no pasa nada, así que sería A1 coseno de K L medios. Pero el seno, si le sacas el menos para afuera, te va a botar un menos. Seno de L medios. Igual así. Y la otra, bueno, no le pasa nada porque no tiene un menos para afuera. Pero aquí, si se fijan, podemos reagrupar las constantes en un lado y los cosenos y las trigonometrías para el otro lado. Entonces lo voy a hacer primero con esta. Entonces, y podemos tener que B1 partido en A1 va a ser igual a tangente de elementos. Entonces, fíjense que encontramos una relación. ¿No faltaría un K? Ah, sí, muchas razones. Me falta un K acá. Y también me falta un K acá. Muchas gracias. Entonces, acabamos de encontrar una relación entre las amplitudes. Y con esta relación podríamos reescribir y dejar todo agrupadito. Entonces, bueno, en verdad, no I, sino I1, porque I1 es la que importa, en verdad. Entonces, 1 de X sería, ¿cómo lo escribí aquí? Con A1. Entonces, ¿dónde está todo esto? Ya, A1 coseno A1 coseno de K X más B. Estoy viendo que es mejor si lo dejo con la tangente, con B1 con A1. Y acá lo tengo con lo tengo al revés. Me acabo de dar cuenta que lo tengo al revés. Aquí. Es A1 partido de B1. Porque ahí pasa para el lado, va a ser seno y tenéis tangente. Entonces, con esto tenemos, voy a escribir de nuevo, A1 sería B1 tangente de L partido en 2 por K. Entonces, con este valor vamos a escribir I1. Entonces, I1 sería B1 tangente de L medios K más B1 seno de L medios. Me falta un valor. Ahí está. Es coseno de KX más B1 seno de KX. Entonces, podemos juntar los B1 y también podemos podríamos simplificar por coseno de L medios por K.
¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque al hacerlo nos va a dar una suma de senos, entonces ahí podemos hacer como la cosa que es un poquito más apretadita y un poco más fácil de trabajar. Entonces, vamos a juntarlas. Sería seno de menos K, seno de KX, seno de KX. Y a juntarlos nos debería dar KX menos L. Creo que me faltó un seno por aquí. No sé, está bien. Está bien. Y va a pasar lo mismo con la otra ecuación que teníamos acá arriba. Si lo hacemos ahora con I2 nos va a dar la misma relación, pero va a tener un menos metido. Entonces nos va a dar A2 porque G2 igual a menos tangente de L medios K. Y por lo tanto, si ahora lo metemos en la ecuación de I2, vamos a poder simplificar por lo mismo. Entonces sería B2 coseno de K L medios. Y acá sería seno de K X menos L. Entonces estas serían las ecuaciones. Las voy a anotar aquí. Voy a poner pilos. Y una acá abajito. Coseno de K L medios. Seno de K X más L medios. Estas serían las ecuaciones resumidas utilizando condiciones de borde. Si se dan cuenta, igual esto hace que resolver el problema va a ser un pelín un poquito más fácil. Ahí la factorización. Falta un coseno. Sí, no, sí sé que me falta. Acá debería haber un coseno. Tienes toda la razón. Coseno de L medios K. Aquí está, sí. Se me fue ponerlo, disculpa. Pero ahí está. ¿L medios X o L medios K? M medios K. Sí. Ahí. Sí, no tiene sentido que sea X, porque esa es una constante al final, el coseno de LK. Entonces, serían las soluciones considerando. Entonces, quiero ser enfática que en la primera parte, hasta acá, no consideramos que eran bordes, solamente consideramos que el sistema era discontinuo, ¿ya? Entonces teníamos tres partes. Entonces, para cualquier problema que tengan ustedes con cosas discontinuas, hasta acá va a ser exactamente igual. Luego, cuando uno ya le aplica condiciones de borde o de frontera, las cosas ya van a empezar a cambiar, ¿ya? Así que, al menos, tienen que saber escribir estas ecuaciones que están acá, ¿sí? Y siempre, están en una cuerda distinta, amplitudes tienen que ser distintas y los K a priori también son distintos. Si después las cuerdas tienen las mismas densidades, ahí uno puede decir, ya los K de esas dos cuerdas van a ser iguales. Y después, para poder como empezar a poner soluciones más particulares, empieza a ponerle las condiciones. En este caso pusimos condiciones de borde, y condiciones de borde fijos son que las funciones son iguales a 0. Si por ejemplo tuvieran condiciones de bordes libres, no podrían ocupar esta, sino tendrían que ocupar que la derivada en ese punto tiene que ser 0, ¿ya? Para que lo sepan. En este caso eran fijos, así que un poco más sencillo. Y ya. Esto es aplicando condiciones de verdad a esas ecuaciones, y ahora nos falta aplicar la otra condición, que es que... ¿Dónde está mi que es qué es lo que pasa con la I central? Entonces a nosotros nos dicen que si yo, por ejemplo, dibujara
solamente ese pedacito. Este es menos epsilon, este es epsilon, y acá está igual a 0. Nos dicen que en el centro va a tener su máximo. Entonces vamos a tener una función de onda que de acá decae. Y es una función par. Ahí, me quedo todo aquí. Pero sería como más o menos así. ¿Ya? Entonces nos dicen esto. Dicen que es así. Entonces ahora tenemos que volver a nuestra ecuación del centro, que era, que quiero cachar si era primero coseno central. ¿Sí? Coseno de K central X más B central seno de KCX. Y si nos damos cuenta, tenemos dos funciones. Una función coseno, que es una función par, y una función seno, que es una función impar. Y como queremos que esta cosa sea par y tenga un máximo, eso significa que la parte que es impar de nuestra solución debería anularse, para que por fin tuviéramos sentido por lo que nos pide. Entonces tiene que ser igual que, bueno, esto es una superposición. Entonces, sí o sí vamos a tener, si consideramos como un caso general, tendríamos una función coseno, como esta que la cosa que dibujé, y aparte tendríamos una función seno, va a poner otro color, así. Baja. O me quedó todo, no me quedó tan bonito dibujado. Mentira, era ahí, y aquí va. Ahí. Es como una función impar. Entonces, cuando escribimos la forma general, estamos considerando la superposición de estas dos funciones. Pero ¿qué pasa? Como nos piden que sea una función par, que tenga un máximo, no podemos considerar esta parte de acá. Entonces, al tiro tenemos que decir que por enunciado, DC tiene que ser 0 para que la solución IC sea una función par. Sí o sí, una función par. Entonces, con esto reescribimos IC como AC por coseno de KC. De repente, como uno lee el enunciado y dice como ya, ¿qué diantre hago? Y en verdad, solamente tienen que, de repente, como solamente estudiar lo que ya escribieron, y dado eso empiezan como a cumplir, esto puede sacarse acá, esto puede ser acá. Pero eso. Creo que ya entendí esta parte. Si, por ejemplo, le dijeran, no, la función que nosotros queremos tiene que ser una función que tiene un mínimo en el centro, y aparte de ser mínimo tiene que ser una función impar, deberían solamente quedarse con la parte que les da exactamente la solución que quieren, ¿no? Que sería en ese caso la parte que tiene un set, ¿sí? Pero en este caso, como nos piden que sea par, tenemos que quedarnos con la parte del coseno. Eso. La parte C. ¿Cómo van, chiques? ¿Está muy complicado el problema? ¿O están bien? A mí no me quedó claro por qué se podía eliminar la parte temporal de la función de onda. Es que más que eliminen, es como que no la consideramos. Porque al final, cuando, por ejemplo, bueno, en este problema particular, solamente estamos estudiando la forma espacial de la función. ¿Cachai? No es que la eliminemos, no la estamos considerando. Onda, si yo quisiera ser un poco más estricta, yo debería escribir como las funciones de onda en función del tiempo y arrastrar ese exponencial para todas partes. Pero esa parte siempre va a estar, ¿cachai? Onda, si uno después quiere estudiar la evolución de los modos en el tiempo, etcétera, etcétera, tiene que considerar la parte temporal, ¿sí? No es que
exista, la ignoramos, pero es porque solamente no la, en este problema particular, solamente estudiamos como la forma espacial. ¿Por qué? Porque consideramos puras condiciones de borde, ninguna condición inicial. Gracias. Dale, dale. Y bueno, igual, así como para un control o una tarea, igual fíjense de esos detalles, de repente ayudan harto como a simplificar los cálculos, porque uno de repente tiene que arrastrar la exponencial o la parte temporal mucho rato y no sé, 10 líneas de matraca poniendo exactamente lo mismo varias veces, igual es baja. Recomendación mía, yo esto lo he hecho en hartos cursos, es como decir que una función que depende del tiempo y el espacio la separo en espacio y tiempo. Y estudio solamente como las soluciones, no sé, estacionarias, que serían las espaciales, que es lo que estamos haciendo ahora, o me pongo a estudiar las soluciones temporales. Y para que no tengan que arrastrar tanto. Obviamente, si es que la función la pueden separar, de repente, mucho. Sí. Porque uno lo puede hacer más en física que se usa caleta. Salvo que no la puedan separar, y eso igual es como difícil. Uno siempre puede separar la parte espacial y temporal de una función. Creo que eso se ve como en MMF. Creo, no me acuerdo. Ya. Entonces, la parte C. La parte C nos dicen que hay que imponer condiciones de continuidad, ya que la cuerda, aunque esté cortada, entre comillas, en trozos, sí o sí se tiene que mantener continua, ¿sí? Entonces un pulso tiene que poder pasar de un extremo a otro sin deformarse completamente, o al menos se podría reflejar y transmitir. A eso me refiero. No es como que le hayan puesto una pared, la cosa va a poder transmitirse. Entonces, dado esas condiciones de continuidad entre los segmentos, queremos encontrar ecuaciones que nos ayuden a poder seguir resolviendo el sistema. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, bueno, ¿dónde uno va a ver estas condiciones de continuidad? Bueno, en x igual a epsilon y menos epsilon. ¿Por qué? Porque ahí está justamente la descontinuidad, se podría decir, o el corte que le estamos aplicando. Entonces aquí vamos a aplicar. Es donde hay que aplicar la continuidad. Y cuando hablo de continuidad, no me acuerdo si esto se ve en cálculo o en algún otro ramo, se refiere a que si nuestra función toma un valor aquí para el lado derecho, por ejemplo, aquí sería I2 de epsilon, y aquí tendríamos IC de epsilon, se tiene que cumplir que IC de epsilon tiene que ser igual a I2 de epsilon, por continuidad. Y también va a pasar lo mismo en el otro extremo. Menos epsilon y 1 de menos epsilon. Estas son las condiciones de continuidad. Y estas son solamente las espaciales, o sea, de las variables, pero también uno puede aplicar condiciones de continuidad en las derivadas. O sea, se usa exactamente lo mismo. La derivada en ese punto tiene que ser igual a la derivada en el mismo punto. Y va a pasar lo mismo en el otro extremo. Entonces, estas son las condiciones de continuidad. Y son súper importantes porque con esto uno empieza como ya a matar todas estas amplitudes que escribí al inicio, que eran como 6. Ahora vamos a tener a lo más 2. ¿Sí? O vamos a hacer que algunas se parezcan a otras, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer. Voy a cambiar de hojita porque este cálculo que hice no necesita más hojita. Entonces, vamos a poner aquí. Y vamos a usar la... ¿Cuál vamos a hacer primero? Vamos a aplicar la de I1 de menos E es igual a IC de menos epsilon. Entonces,
por lo que ya teníamos escrito, era B1 coseno de K L medios por seno de K menos epsilon más L medios, y esto tiene que ser igual a AC por coseno de KC epsilon. En verdad es menos epsilon, pero bueno, voy a poner aquí menos epsilon, pero en verdad da lo mismo por el coseno se va a comer eso menos. Entonces será C coseno de KC por epsilon. Y eso, en verdad podemos dejarla ahí. Y ahora vamos a aplicar la otra. Y 2 de epsilon es igual a IC de epsilon. Entonces vamos a tener más o menos lo mismo. De 2 coseno de K L medios seno de K epsilon menos L medios. Entonces va a ser igual a C coseno de K C. Ni C son tantas. C es. Y si se dan cuenta, vamos a tener que la ecuación de arriba y la de abajo son casi iguales, salvo por un signo. No voy a sacar ese signo. Sería adentro del seno sacar un menos 1 y sacar ese menos para afuera. Entonces sería menos P2 partido de coseno de K L medios. Todo juntito. Por seno de K epsilon. Ay, ¿está bien? Sí, está bien. K menos epsilon más L medios igual a AC coseno de KC epsilon. Y vamos a tener entonces que AC, que es esa amplitud, va a ser igual a este pedacito que está acá, por el menos. Y también AC va a ser igual a este pedacito que está acá. Por lo tanto, de aquí podemos concluir al tiro de que, bueno, AC va a ser igual a P1 partido en coseno de KL medios, y también que B1 va a ser menos B2. Entonces, con eso se dan cuenta al tiro que matamos una de las amplitudes que teníamos. Ya habíamos matado 2, ahora acabamos de matar otra. Y solamente aplicando leyes de continuidad. Y aún nos queda una ley de continuidad que podemos aplicar, que son las de las derivadas. Entonces vamos a hacer eso. Y se van a dar cuenta que las de las derivadas son un poco más fáciles porque nos va a dar dos ecuaciones exactamente iguales. Así que, pero vamos a matar ya. Esto de aquí es menos epsilon. Entonces sería D1 partido en coseno de KL medios por K por coseno de K menos epsilon más L medios. Y esto tiene que ser igual a... Ay, se me pierden las matracas. Acá está. Menos BC KC seno de KC menos epsilon. Pero de acá podemos sacar ese menos para afuera, entonces los menos se van a matar. No, BC KC seno de KC epsilon. Y la otra es esta de acá. Nos va a dar D2 coseno de K menos por K por coseno de K
epsilon menos L medios. Esto va a ser igual a BC, KC, seno de KC epsilon. Y si se dan cuenta, la ecuación de arriba y la de abajo son exactamente iguales porque el coseno uno puede sacar el menos para afuera y se lo va a comer. Entonces, las voy a dejar iguales. B2 coseno de KL medios por K coseno de K menos epsilon más L medios igual a BC KC seno de KC epsilon. Son exactamente iguales, son súper simétricas. Y esta de acá. Y no, las ecuaciones que encontramos acá arriba sería esta de aquí y esta que está aquí. Sí, la voy a dejar. Entonces, bacán. Tenemos 4 ecuaciones, que bueno, técnicamente tenemos 2 ecuaciones porque hay 2 que son iguales y una ya la ocupamos, se podría decir. Así que tenemos 2 ecuaciones para seguir matraqueando aquí. Y eso es lo que viene con la parte B, porque la parte C era como encuentre las relaciones de estas ecuaciones. Y ahora, ocupando estas relaciones que acabamos de encontrar, que son esas 4, encuentre que se puede, o sea, que podemos escribir todas estas relaciones como, voy a ponerla aquí. Queremos demostrar que si epsilon es muy chiquitito, las ecuaciones anteriores se traducen a que 2C partido en 2L cotangente de WL partido en 2C es igual a M sigma L. ¿Sí? Entonces, ocupando las ecuaciones y usando esa restricción de que epsilon es muy pequeño, queremos demostrar eso. Y esa es como la gracia del problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hay que matraquear esta cuestión? Entonces, bueno, y acá nos dicen cuánto vale C, donde C es igual a T partido sigma, a la 1 medio, con sigma la densidad de esta cuestión, o sea, ¿qué es la densidad? L partido. Entonces, le voy a poner nombre de ecuaciones. Déjenme usar las mismas que tengo acá en mi papelito para que no nos confundamos. Yo usé esta. Voy a poner un puntito. Y es esta. Entonces voy a ocupar esas 2 ecuaciones. Eran esas, ¿no? Aún. La palma traquera acá igual. Entonces, hacemos y partido en I1. Y aquí queremos una cotangente, entonces fíjense bien que como tenemos un coseno en un lado de las ecuaciones y las de arriba tienen un seno, para hacer la cotangente tiene que ser coseno partido en seno. Entonces tenemos que dividir la que tiene cosenos por la que tiene seno. Entonces al hacerlo, nos va a dar algo así. De 1K partido en coseno de K L medios por coseno de K menos epsilon más L medios. Y esto está dividido por coseno de KL medios por B1. 1 partido en seno de K menos epsilon más L medios.
Entonces ahí al tiro nos bota, si se dan cuenta, S con S, S con S, y nos da K cotangente de X menos epsilon más L medios. Y esto tiene que ser igual a BC por KC de seno de KC epsilon partido de BC por coseno de KC epsilon. Y aquí igual, los BC se van y estas cosas que están acá nos van a dar una tangente. KC, tangente de KC epsilon. Ya, entonces tenemos algo muy parecido a lo que queremos llegar. Bueno, ya tenemos la cotangente. Y aquí hay que empezar a jugar como con los epsilon. Entonces, como epsilon es muy chiquito, implica que la tangente de epsilon es más o menos epsilon. En este caso, KC, bueno, si es tangente de KC epsilon, esto tiene que ser igual a KC por epsilon, porque también va a ser muy chico, pensando que K, o sea, epsilon es lo suficientemente chico para que KC también sea lo suficientemente pequeño. Por lo tanto, vamos a tener K cotangente de K menos epsilon más L medios igual a KC cuadrado por epsilon. Entonces, al menos ya empezamos como a hacer que las cosas empiecen a aparecer. Y lo otro es que hay que recordar que el número de onda, voy a ponerle unidad acá para separar porque tenemos hartos K, al cuadrado siempre va a ser igual a W partido en CI, donde acuérdense que CI va a ser al cuadrado, sería P por sigma I. Es como lo que nos dice el enunciado, y bueno, eso viene de las cuerdas. ¿No? Por lo tanto, si ahora vemos solamente con K al cuadrado sería W cuadrado partido en C al cuadrado. Entonces esto sería W cuadrado partido en T por sigma. Y bueno, sigma lo tenemos aquí escrito. Para esa cuerda sería M0 partido en L medios. Entonces sería W cuadrado partido en T por M0 por 2M0L. Y bueno, KC va a hacer exactamente lo mismo. Casi se me vuela la hoja. Ah, la vi. La dejaré ahí. No tengo que estar todo. Entonces, si hacemos con KC cuadrado, vamos a tener W partido en C. Y bueno, esto sería W partido en T, 2M partido en L. Sería ahí. Y bueno, si ahora lo multiplicamos por X, sí. Solo que estoy viendo si me habré equivocado en alguna parte. No. No, está bien. Entonces, KC cuadrado por E sería W cuadrado por... Ah, ya, sí, disculpen, acá me equivoqué. Pero me acabo de dar cuenta. Para KC, lo voy a escribir acá. Para KC, bueno, acá tendríamos sigma partido T, es lo que escribí allá arriba. Pero este sigma no es sigma solo, es sigma C. Entonces sigma C va a ser igual a M, que es la masa de la cuerda al medio, partido en el trocito de cuerda. En este caso el trocito de cuerda, si
lo vemos desde acá. Esto valía menos epsilon, esto valía epsilon, entonces el largo de aquí a acá tiene que ser 2 epsilon. Y ahí por eso sentía que me falta algo. Entonces esto es 2 epsilon. Ya, T por m partiendo 2 epsilon. Y ahora sí, kc cuadrado por epsilon va a ser igual a w cuadrado partiente m partido en 2. Y para dejarlo un poquito más bonito, vamos a multiplicar por 1, vamos a multiplicar por sigma. Entonces, me va a dar w partido en 2 sigmas por, bueno, todo lo demás, todo lo que se junta con el lado, w cuadrado, voy a dejar mejor así, para que me quede igual que la otra expresión, m w cuadrado partido 5. Y esto que está acá es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Entonces, eso si lo vamos para el otro lado, sería m2 epsilon por w cuadrado partido en c. Porque acuérdense que todo esto que está aquí es c cuadrado. O sea, es 1 partido en c cuadrado. Entonces, ¿cómo nos van a empezar a quedar estas expresiones? K por tangente de K menos epsilon más L medios igual a M 2 epsilon por W partido en C. Y ahora vamos a decir que, bueno, como epsilon es muy chiquito, implica que, bueno, uno podría decir que epsilon tiende a 0, pero con vergas. Por lo tanto, vamos a tener K cotangente de K L medios, que esto sería al final K cotangente de W partido en C L medios, y esto es igual a M 2 sigma W. Y ¿Aló? sí, dale, ahora. Me asustaste. Sí, dale. Sorry, el c de abajo no debería ser un c cuadrado, o sea, el que está debajo del omega cuadrado. Sí, ahí está. Ah, y el de acá también, si no me equivoco. Ahí está. Sí, me faltaron los cuadrados. Muchas gracias. Me asustaste. Como que esto escuché de la nave y fue como... Ya, ok. ¿Y ven que ya está bien, está todo bien. Y si se dan cuenta, bueno, el K que está acá, ese K que está aquí, uno lo podría escribir como W partido en C, tangente de W partido en C, L medios, igual a M 2 sigma W cuadrado partido en C cuadrado. Y bueno, ahí estos se van. Y para que nos dé exactamente igual, lo vamos a multiplicar por 1 partido en L. Entonces vamos a tener 1 partido en L, cotangente de WC, L medios, M 2 sigma L. Y así. Y bueno, y para que nos dé exactamente igual, vamos a pasar lo que está al lado para el otro lado. Y... ay, me faltó, disculpen. Me faltó agregar el doble partido en C. Entonces sí, ahora sí. Entonces vamos a pasar el 2C para el lado y los signos van a bajar para el otro lado y nos va a dar exactamente la expresión que queríamos. 2C partido en WL, cotangente de WC L medios e igual a M partido en sigma L. Que es como lo que queríamos tener. Si uno sube, bueno, no lo va a hacer porque tal vez alguien está copiando, pero lo logramos. Lo logramos demostrar.
la última parte era mucho más física, solamente había que aplicar bien la aproximación de que Excel era chiquitito. Sin embargo, recuerdo, siempre cuando tengan que hacer aproximaciones, fíjense bien a lo que quieren llegar, si es que se los muestran. Y dado eso, empiezan como a jugar un poco con las ecuaciones. Al menos sí yo lo hice cuando estaba matriqueando esto y me funcionó. Así que eso, no sé, lo más importante de este problema es la primera parte, al menos si los permisores, que es escribir bien las ecuaciones, porque ya escribiendo bien estas ecuaciones uno empieza como a jugar bien cómo van a salir. Y luego aplicar bien como todas las condiciones, ya, que sean condiciones de borde, que sean condiciones de la forma que uno quiere tener, o condiciones de frontera, que son las que tengo acá, que son condiciones de continuidad, que pueden ser ya las derivadas o solamente la función. ¿Okay? Siempre que tengan discontinuidad es muy probable que tengan que ocupar estas que están acá, así que por ahí anoten las que uno las tiene que ocupar sí o sí en algún momento. Y eso, todo lo demás era mucha matraca y sabes jugar con la ecuación. Así que moraleja, escriban bien las ecuaciones de onda y apliquen bien las condiciones de borde. Eso, no sé si tienen alguna duda, consulta, etcétera. ¿Todo bien? ¿Cómo van? Si igual era medio intenso este problema, le iba a dejar para el final, pero qué bueno que lo hicimos al tiro porque el otro es un poco más corto. ¿Aló? Como hay un cambio de intensidad, o sea, de densidad, perdón, ¿no debería producirse una onda reflejada y una transmitida en algún momento? Sí, pues, y uno pseudo considera eso, entre comillas, en las ecuaciones que están acá. Acá estáis considerando O que... sea, eso ya lo incluye. Sí, esto ya lo incluye, Yeah. así como las mete. Pero igual uno cuando hace lo de la onda reflejada, de repente le van a salir usando condiciones de continuidad, si no mal recuerdo, le van a salir los signos para que, por ejemplo, no sé, vaya a tener una onda que va desde la derecha a la izquierda, entra un medio, y vaya a tener que una onda se va a reflejar, entonces vaya a tener una onda que va de derecha a izquierda en el mismo trayecto y una que va de izquierda a derecha. Entonces van a tener como velocidades con signos contrarios, se podría decir. Pero eso, si no mal recuerdo, uno puede como imponer condiciones para que te aparezcan los signos. Cuando uno puede trabajar directamente con esto y dado condiciones, le van a aparecer esos signos. Y así. Y con todas las demás, pues la transmitida va para el mismo lado, entonces hay una onda que va de derecha a izquierda de nuevo y así. Y mientras más medios tengáis, más ondas se van a empezar como a meter a tu ecuación. Como la gracia. Ya. Y hay una pregunta inicial, la de las posiciones no la puedo ocupar siempre. La de las posiciones siempre la podía ocupar, pero eso te está refiriendo como a la continuidad, ¿verdad? Uno la puede ocupar siempre, porque tenéis que como imponer que la cuestión sea continua si es que la cuerda es continua. Exacto. Por ejemplo, hay un problema que me acuerdo que salió cuando yo hice vibraciones y ondas y hace caleta, que en vez de tener como esta discontinuidad en las densidades, teníais como no sé, como una cosita, un pivote, algo así, se podría decir. Entonces como que era como discontinua ahí. Y acá hay que tener como cuidado en cómo uno hace como la continuidad, porque es como un step, ahí la cuerda no se va a mover, ¿cachai? Ahí vaya a tener que, no sé, por la derivada en ese puntito va a ser 0, porque tú no quieres que se mueva, si no mal recuerdo. Si era la derivada o era la otra. Pero ahí hay que tener cuidado, así como para problemas donde o sea, sí o sí se tiene que cumplir continuidad. En ese caso tenéis que tener como cuidado, muy cuidado. Intenten hacer ese problema, es muy, muy cool. Como pónganle que tiene como un puntito que hace que la cuerda no pueda subir ni bajar ahí. Ahí también puede ponerle como soluciones, más creo que ahí las que surgían son las tipo seno, porque justo tienen un nodo en ese punto, o sea, tiran
un antinodo en ese punto, entonces vaya a tener modo asociado a C, no sé. Algo me acuerdo que era así, pero es súper. Eso. Voy a hacer al tiro el P1 y para que nos vayamos directamente a la hora de consultas. El P1 no es muy largo, así que no se preocupen. Aunque les deberé... El próximo auxiliar vamos a tener un receso de 10 minutos para que puedan descansar. Entonces ya, voy a pasar a la otra. Aquí. Entonces, el P1 dice que bueno, nosotros vamos a tener un forzamiento y al aplicar ese forzamiento vamos a ver que uno observa solamente el enésimo armónico de la cuerda. Entonces nos dicen que dado esta información, queremos encontrar el forzamiento respectivo. Aunque en verdad uno lo que encuentran no es el forzamiento, sino la transformada Fourier del forzamiento. Entonces esto es como muy parecido a como lo que hicimos en el auxiliar pasado, de lo que uno quiere excitar, lo va a excitar. Los modos que uno observa es exactamente la condición que uno le pega. Y esto es como la continuación. Entonces voy a sacar mi sorteo y lo tengo acá. Entonces tienen que acordarse que cuando esto es de la clase, no tengo acá anotado, es la clase 21 del profe, por si igual quieren ver la materia de esa parte, si no la entendieron bien, súper bueno que la vean. Después de harta matraca, de escribir estas cosas con forzamiento y amortiguamiento, uno puede llegar a que va a tener una ecuación del estilo m más n más n LT igual, o sea, por la forma del modo, igual al forzamiento que uno le está aplicando. Donde acuérdense que estos son los modos del sistema, las formas de los modos, y que estos modos sí o sí cumplen con la ecuación de Helmholtz. No voy a ocupar explícitamente una ecuación de Helmholtz porque uno lo ocupa para demostrar estas cosas, pero para que lo sepan. Y aparte igual Helmholtz como que se ve harto como en hartos cursos, pero en fin, después de un par de matracas, harto de matracas, va a encontrar que la solución o la ecuación que uno tiene que al final resolver es la siguiente. Partido de sigma más I n L, ahí acá me falta un cuadrado, L partido sigma de n, y esto tiene que ser igual a 2 partidos de sigma L medios por una función. Esta es la función que vimos en la clase pasada, que son los coeficientes de Fourier de enésimo modito. Bueno, del enésimo 3%. Y al final, ese valor, si es que es 0, es porque no estamos excitando ese... Oh, se escucha la música, no lo sabía. Me hubieran dicho antes. Ahora sí. Ya, bacán. Se tuvo que haber subido sola la cuestión. Entonces, bueno, ese bicharraco que está acá, es lo que nosotros nos va a decir si es que estamos excitando o no un modo dado un forzamiento. Y ese bicharraco
uno lo puede calcular a través de la siguiente integral. El forzamiento partido en L del seno de KNX de X. Ya. Entonces, ahora volviendo como a lo que nosotros estábamos como haciendo en el problema, nosotros estamos viendo que estamos excitando el modo M, o sea, el modo N de la cuerda. Entonces, uno podría decir que, bueno, nosotros el forzamiento sería, por ejemplo, una función del tiempo, por el seno de la fusión de onda que nosotros estamos excitando. ¿Sí? Porque como vimos en la clase pasada, lo que uno excita es lo que uno va a observar. Entonces, si ahora calculamos Fm de t, vamos a tener F de t en L de 0 a L, de seno de KNX por seno de KMX de X. Acá, bueno, sale con n, pero en verdad puede ser cualquier valor. Y como estamos excitando el enésimo modo, no significa que el que está justamente aquí, bueno, el que está acá también va a ser L. Y bueno, esta integral que está acá, si para alguien se dio cuenta, solamente toma un valor cuando los Kn y Km son iguales. O sea, voy a escribirlo acá. O sea, si Kn igual a Km, toma un valor. Valor que es igual a, ¿dónde lo tengo? A L medios. Por lo tanto, como bueno, solamente sabemos que estamos excitando el enésimo modo, pero no sabemos si M va a ser igual a N, vamos a tener que escribirlo como una delta de Dirac. Entonces nos va a dar algo así. L por L medios por la delta de N, N. Entonces, obvio es que si N es igual a M, o sea, si estamos citando exactamente el modo. O sea, esto es decir que estamos excitando el enésimo modo. Si estamos excitando el enésimo modo, esta cosa no va a ser cero. En cambio, si nosotros estamos excitando cualquier otro de los modos que está, esta ecuación va a ser cero y eso significa que no estamos excitando al final el sistema. Entonces, al final, el forzamiento será aquel que excite exactamente el modo enésimo de la cuerda. Entonces, la forma que tiene que tener el forzamiento tiene que estar en función del enésimo modo, que es justamente lo que estamos observando. Entonces, bueno, aquí lo podemos escribir. Sería alguna función del tiempo, y en verdad ni va ni viene, por esta de ahí. Y es como lo que les decía. Uno al final lo que observa al forzar una cuerda es exactamente el modo que uno está excitando. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos excitando con un forzamiento de seno de 2x, por ejemplo, el modo que uno tiene que estar viendo al final tiene que ser un modo proporcional al seno de 2x, porque si no, no lo va a excitar. Y aquí sale al tiro, ¿por qué? Porque está el forzamiento o la transformada fluidal del forzamiento está dada por esa delta. Entonces, para poder observar el enésimo modo, nosotros tenemos que forzar con algo proporcional al enésimo modo. Será la gracia. Yo sé que al inicio es súper extraño como entender por qué uno excita lo que quiere excitar, pero igual tiene sentido de que al final uno lo que
va a observar en un experimento es exactamente lo que uno está forzando a observar. Y por eso, por ejemplo, la cuántica es un poco más complicada en ese sentido, porque uno solamente observando la cosa, uno va a hacer que el sistema como que tienda a lo que uno quiere, más a lo que el sistema tiene que atender. Pero eso. No sé si tienen dudas, consultas. Este problema, como le dije, un poquito más corto, más como que se hacían 2 líneas, pero igual es harta materia que está entre medio. Así que, eso. El profe igual le ha aportado al hincapié esta parte, así que si pueden como repasar de nuevo como esta parte, cuerda cuántica. Yo creo que la tarea 6 va a ser de óptica, así que va a ser como una cuerda óptica, no sé, una fibra óptica, alguna cuestión así. Igual sería brígido tener una cuerda cuántica. Una cuerda que no sabéis su largo, lo queréis medir. Se muere, no. Entonces, eso, esto es Fellows. Y ahora vamos a pasar para los últimos minutos que quedan. Me puedo alargar un poquito más para que me pregunten cosas de la tarea. Así que déjenme terminar de grabar.